Bienvenida, Claudia, a Entrevistas con Claridad. Aquí el tema de hoy que está, digamos, como muy a propósito de que estamos entrando como en una nueva información desde los planetas, que todos han cambiado este año. Tenemos que dejar atrás los viejos conceptos con respecto a lo educativo, a lo formal, a lo aprendido. Y para eso estamos aquí con Claudia Botero, que nos hablará al principio de su experiencia, cómo llegó al tema de inteligencia fluida. Bueno, Clarita, primero que todo, muchas gracias. Qué alegría estar contigo, con compartir y qué alegría poder vincular este tema con la parte astrológica, con eso que tú manejas también, porque también nos da mucha claridad de cómo es que funciona, ¿cierto? Cómo funciona el universo, cómo funcionan las cosas. Y entonces, pues, me la pones difícil porque cuando me dices eso de que cómo funciona eso de la inteligencia fluida, es un poco contarte cómo funciona toda mi vida, no porque yo sea la más inteligente, sino porque por la manera como yo he vivido y me he comportado en el mundo y por la manera como yo proceso información y por lo que soy, digamos que ha sido un poco el reto mío entender de qué se trata. Y entonces básicamente esto se trata de que hay personas, y yo diría que todos tienen la posibilidad de eso, pero hay personas que tienen esa característica o esa posibilidad de relacionarse con los ambientes no de la manera tradicional, es decir, los aprendizajes no los realizan a través de estos pasos consecutivos, a través de estudios, a través de dedicarse toda la vida a hacer algo, a través de lo tradicional sobre todo, sino que lo hacen más bien desde la intuición y desde la sensación, desde la sensación. Y eso también que implica que si tú te relacionas con el mundo, no desde lo que te dicen y lo que está estructurado afuera para ir al mundo y relacionarte como es, sino que te relacionas como desde tu sentir, desde tu cuerpo, desde tus posibilidades comunicativas y expresivas, entonces te empiezas a dar cuenta pues que las cosas, uno, no son como dicen, por lo menos para ti, o sea, que hay algo que es diferente, porque a veces te dicen, esto es así, pero tú lo sientes de otra manera y como las reglas sociales, o sea, como la típica regla social de que tienes que llegar a un lugar y sonreírle a la gente que te cae mal y tú con otro tipo de inteligencia, una inteligencia, digamos, más sensorial, dices, pero ¿por qué? O sea, esto es ir en contra de mi naturaleza. Alguien más social simplemente lo hace sin problema. Eso tiene que ver con la neurodiversidad, en todo caso. Y entonces, Clarita, pues mi vida que ha sido tener que solucionar muchos problemas porque he tenido una vida con muchos, no voy a decir accidentes, con muchas experiencias y a partir de todas esas experiencias me han tocado procesos de profunda adaptación. En estos procesos de profunda adaptación me he dado cuenta que lo que soy yo sirve para solucionar la cosa, no importa si es en una situación o en la otra o en la otra. Me explico. Yo en este momento tengo un proyecto que es relacionado con la manera de nutrirse, de alimentarse, que se llama Comer con la Luna. Esto nace de una intolerancia orgánica al gluten, o sea, una intolerancia muy marcada al gluten. Entonces, mi inteligencia, mi ser, hizo que yo desarrollara algo que era apto para mí y que no había, digamos, planteado así como yo lo planteo, porque no es solo dejar el gluten, sino que yo investigué y profundicé más. Otra área, yo soy psicóloga, también, por ejemplo, con esta situación de encontrarme, yo lo voy a decir, tan desadaptada de lo que me rodeaba, sobre todo el entorno familiar, empiezo a crear, a desarrollar, a investigar y hago todo un mapa de procesamiento de cómo es que las personas procesan información y me doy cuenta, para decirlo de manera muy simple, pero desde mi propia experiencia y mi propio entender y saber y sentir, que yo soy profundamente emocional y que estoy en una familia que es profundamente racional o muy vinculada a los hechos, a lo material, a lo fáctico. Y yo puro corazón y pura sensación. Entonces, también desde allí ya la cosa iba mal. Entonces, ¿qué hago? Desarrollo todo un sistema porque no me sirvió lo que los otros dijeron. Por supuesto que me basé en estudiar, en aprender, pero tiene sobre todo que ver esto de la inteligencia fluida con que tú entras en contexto con todos tus sentidos abiertos, donde sea que estés, recibes la información y algo en ti nuevo surge. Y esa es una característica evolutiva muy importante de la humanidad
porque si solo construyéramos sobre lo que está construido, ¿cuándo haríamos saltos evolutivos? Sería imposible, ¿cierto? Y es más, Clarita, fíjate que, por ejemplo, este es el momento en que todavía no se entiende cómo en el linaje evolutivo del Homo de Neandertal, o sea, todos estos linajes evolutivos, ¿en qué momento pasamos al Homo sapiens sapiens, digamos que es como el linaje nuestro? Hay como unos saltos, o sea, investigan y siguen habiendo los saltos. Entonces, estos saltos tienen que ver precisamente con entender el mundo no de manera lineal, sino de otras formas que cada ser humano de este planeta que tiene esa manera particular de entender el mundo es precisamente eso, único, único, único. Y ese también es. Además, en un mundo cambiante como en el actual, creo que cada vez más es importante que las personas adquieran esta habilidad al cambio, porque realmente hemos entrado en una vida de lo imprevisto, de simplemente qué haces ante una situación X, Y o Z. ¿Por qué? Porque las personas ahora culturalmente se mueven de un país a otro, de una ciudad a otra, vienen inmigrantes, entonces viene una cultura que trae una experiencia distinta y hay que, los que viven allí se tienen que adaptar y los que básicamente han vivido toda la vida tienen que tener otro chip, como se dice, para poder, digamos, adaptarse a que ambos tengan una convivencia, digamos, sana y saludable. Entonces yo digo que este tema es muy importante actualmente porque yo sí que he seguido tu experiencia de cerca desde muchos conocimientos como son el arte, el arte marcial, pues las artes marciales, lo de la alimentación y la parte emocional conjugada con todo esto, más lo familiar. Entonces cuéntanos un poquito cómo empezaste como a configurar esta forma digamos, de comunicación, porque son formas que se necesitan actualmente para los niños y para las personas actuales en la vida que estamos viviendo. Sí, Clarita, muy interesante y muy lindo que me lo hagas esta pregunta porque también me permite a mí hacer la reflexión de que esto no es, o sea, yo lo estoy diciendo ahora porque tengo claridad, pero esto no es nuevo. Llevo muchos años entendiendo qué soy, por qué proceso así, conociendo gente que es como yo y que también se sienten un poco perdidos en el mundo porque simplemente para personas que tienen esos procesamientos de información basados tan enfáticamente en el sistema perceptual, en el sistema emocional, en el sistema intuitivo, en el sistema simbólico, Clarita. El Total. mundo no es fácil, no es fácil. Entonces, digamos que la bendición mía ha sido que me he desarrollado como artista también, entonces he tenido muchos colegas artistas como tú también, que tú eres artista, que también eres así como yo, con múltiples habilidades, donde podemos conversar y entonces si un día artista, pero el otro día hace matemática, pero el otro día hace música, pero el otro día cocina y a todos se entrega y no, para nosotros es normal, sí. Sí, Otras personas pues lo ven más difícil, que son estas personas que están como más arraigadas. Por total. supuesto que todos cumplimos papeles, porque si no fuera por los que están tan arraigados, pues ¿dónde se sostendrían las estructuras? Tiene que haber algo que permanezca para que lo estructural se sostenga y para que podamos perdurar en el tiempo. Es un equilibrio y tiene que haber esta cosa volada, fluida. Mira, es el cauce y el agua del río. Son dos fuerzas que van complementarias. Entonces, el cauce es esto está acabado dentro el lecho del río. Y el agua que corre encima es exactamente esto, fluido, lo que fluye, pero el otro también tiene que existir. Yo cómo me doy cuenta de que esto, cómo logro empezar a volver esto una sola cosa, es porque yo me sentía que estaba como partida, como fragmentada. Un Sí, día esto, otro día esto, otro día esto, y haciéndolo bien, o sea, haciéndolo bien, no haciendo cosas mal, o sea, todo estudiándolo con profundidad, con mucha dedicación al aprender, pero de todas formas muy confuso porque, bueno, yo cocino, pero pinto, pero hago neurociencia un poco, pero escribo, pero hago literatura, ta, ta, ta. Yo lo entendí
Sí, sí, es fuerte. Eso nos da No, porque a risa, mí me pasa pero lo una cosa, mismo. A mí me pero pasa claro que exactamente lo mismo. Entonces, digamos, por eso te entiendo, porque cuando yo llegué a Inglaterra, a mí me decían, pero ¿usted por qué hace tantas cosas? Yo dije, pues porque tengo los talentos y todos los tengo que desarrollar. Y además es que es mi mundo, me apasiona, me gusta. Entonces, para mucha justo, sí, gente eso justo. es raro. Es raro. Y no solo raro, sino que también implica unos retos. Por ejemplo, a lo largo de mi vida me ha pasado como que conozco a gente y la gente cercana me dice, pero pues de alguna cosa, para algún negocio, para algún trabajo, no hable de lo otro que es usted, solamente háblele de una cosa. Y yo entiendo pues que es necesario para que el otro, o sea, es parte de la comunicación que sea claro, pero yo con la cabeza así expandida todo el tiempo. Y por supuesto también un poco no contenida. Entonces empiezo a encontrar porque viene como una crisis y yo digo, pero ¿qué soy? No soy nada, no valgo nada. ¿Qué es esto? No me puedo enfocar, pero no es falta de enfoque porque he hecho productos, o sea, he hecho cosas tangibles con lo que, con deseando mejorar y deseando encontrar respuestas. Y Ahí hay una encuentro, palabra pues clave, ahí hay una palabra clave que cuando las personas del otro tipo de pensamiento o de enraizamiento lo ven a uno con tantas actividades y bien enfocadas, pero tantas, le dicen a uno, enfócate. enfócate, Cuando eso enfócate. no cuadra porque uno está enfocado en cada una de esas niveles Bueno, de conocimiento, de saber. Es que eso, de eso se trata precisamente. Entonces, encuentro que bajo el concepto de la neurodiversidad hay, cuando hablamos de neurodiversidad, usualmente como que lo que nos viene más a la mente es el tema del autismo, del Asperger, ¿cierto? Pero sí. la neurodiversidad es todo un espectro con múltiples facetas y características que es como ese porcentaje cuando la naturaleza empieza a ensayar la otra cosa. Porque eso no lo sabemos, porque hasta ahora, hasta donde yo sé, no hay estudios como transversales para entender si esto es un asunto de este momento que lo estamos viendo o es un asunto que viene de siempre, solo que en este momento nos es más evidente porque la sociedad tiende a homogeneizarnos más. Entonces no sabemos si es que ahora No, es pero más también, evidente. ¿sabes por qué, Claudia? Porque es evidente, porque como tenemos tanta actividad, digamos, de medios de comunicación a través de las redes sociales, a través de todo lo que se expresa actualmente, hay una visibilidad mayor de que todo ha salido a la luz y que nos enteramos de todo. Entonces, digamos, es Y que posible que se haya existido. entendemos. Sí, No, no, existido sí, pero no a este nivel. Yo, digamos que cuál es el primer paso para darme cuenta de que yo no funciono como funciona la mente y cómo funciona la mayoría de la gente, las mentes de la mayoría de las personas, y empezar a amarme, porque esto es una cuestión de amor propio y de aceptación. Es cuando reconozco que mi padre es neurodiverso, empiezo a averiguar la historia de mi padre, tengo un medio hermano que también tiene digamos, esta condición y digamos que otras personas cercanas que también están así, y yo empiezo a leer y a decir, sí, carambola, lo tengo, o sea, tengo esto, tengo eso, y tengo tal amiga que también pasa por eso, y tengo tal amiga en diferentes grados, pero hay muchas personas que están así, y entonces a partir de entender esto, porque ya hay como clasificaciones chéveres que nos pueden ayudar, entiendo que lo que yo tengo es un alto procesamiento sensorial, es decir, grabo todo. O sea, son dos cosas, grabo lo que está en el ambiente, pero además no actúo con base en lo que sé, sino con base en la información que nace de mi mundo simbólico, mi mundo corporal, mi mundo artístico. Es decir, tú me dejas a una persona como yo con mayor o menor éxito, porque eso no vamos a decir que yo soy más que otro, simplemente a mí me dejas en un lugar y yo empiezo a sentir y con lo que hay hago algo. Eso, o sea, no, con lo que hay, con lo que hay. Y eso tiene que ver con esa capacidad. y adicional a esto, de que como tienes despiertos los sentidos intuitivos perceptuales, a través de los sueños también conectas con situaciones desde la sensibilidad que te hacen permeable al ambiente donde te encuentres. Entonces, digamos que esta es otra clase de, de forma de cómo hay que abordar de que estos ambientes no te afecten
porque de cierta manera lo que llaman ahora personas altamente sensibles, que es una Sí, parte también sí. de esto, significa que hay un alto contenido que puede afectar de manera inconsciente a la persona Clarita, dentro de su funcionamiento diario. y Clarita, mira, te muestro esto que tengo acá. Sí, Clarita, ya no es como, ya el inconsciente lo podemos llamar campos de información y sabemos eso, que es energía. Entonces son campos de información y simplemente hay personas que son antenas que están en un lugar del mundo y reciben esos campos de información y lo traducen a través de los sueños, a través de la poesía, a través del arte, en eventos simbólicos que los lee como reales. O sea, sí, no es que el arte esté contando una locura, sino que el arte que está produciendo una persona con esta sensibilidad es un hecho de lo que está observando en el ambiente. Entonces, bueno, entonces alrededor de esa comprensión clarita empecé a crecer y empecé a sanar también mi ser y mi estar en el mundo, porque para mí era, sí, o sea, mi hija me dice, hay cosas muy simpáticas a lo largo de toda mi vida, mi hija me dice que ella no le gustaba mucho que yo fuera al colegio, simpáticas y dolorosas de alguna manera por la diferencia, que no le gustaba que fuera al colegio a recogerla a veces o que hablara con otros padres porque yo soy rarita. Mami, es que tú ya. eres rarita, porque Le soy daba pena rarita, porque ajena, le daba pena ajena. pena ajena. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a comportar? Espontánea, natural, actuando con lo que hay, o sea, evidente, muy... Sí, Clarita, mira, pero en este momento de mi vida, qué rico que soy así, me Total. siento participante de lo que está sucediendo en el planeta, siento que hay un movimiento hacia un cambio de la evolución y que yo formo parte de eso, de Total. la manera que gente como tú, como yo, hacemos parte de esto y entonces también me llena de propósito y de alegría saber que esto que soy es necesario y es bueno y en Además, este porque proceso. los niños que vienen les han tocado unas situaciones emocionales, pues por la separación de los padres, por las problemáticas que traen, de hecho, que son, digamos, no vamos a meternos en eso, pero son niños que necesitan otro tipo de abordar el aprendizaje que no sea de una manera tradicional, sino que lo puedan recibir de una manera creativa que no Sí, responda a una educación como la anterior, que era apréndase de memoria esto, porque tiene que dar la lección y porque tiene que hacer esto. No, eso no, realmente ya no es parte de sí, lo nuevo. sí, sí, es un problema, es un sufrimiento, es poner a estas personas, además que no es necesario. Con el No, mundo cambiante, mira, experiencias como la de la pandemia, que había una historia hasta ahí, o sea, todos los que se sabían la historia de la humanidad hasta la vez de la pandemia, tuvieron que rehacer todas sus hipótesis, todas sus cosas, porque la historia cambió. En total. un año todo cambió, la manera de relacionarlos, todo, 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 todo. Entonces, los conocimientos no deben ser lineales, sino que, obvio, debe haber algo que sostenga bases, Sí, yo digo como principios de sí, comprensión del funcionamiento de la vida, por eso yo amo la biología, porque la biología siempre nos está explicando lo básico, o sea, lo básico, pero todo lo otro siempre es fortuito, o sea, te pasa un día una cosa y el otro día la otra, o el día que te mueres y ya, te mueres y ya, sencillo. Y así vivimos. yo diría que acá es muy importante uno mismo creerse, digamos, tener confianza en uno mismo, porque para mí, desde que a mí me dijeron cuando llegué acá, ¿y usted por qué hace tantas cosas que estudió ya administración, acupuntura, homeopatía, y bueno, X, Y y Z? Y Artista, digamos, y tener que hablar de un solo tema, entonces yo dije, no, yo sigo como soy porque desarrollo cada uno de mis temas, profundizo en cada uno de mis temas y me doy cuenta que actualmente eso es un gran tesoro porque realmente he podido ir fondo de manejar cada conocimiento con mucha propiedad y poder hasta fusionar conocimientos, porque entonces digamos que crear algo, eso le claro, da a uno una mente abierta. multifuncional y adaptable a cualquier circunstancia, porque ahora las personas, los estudiantes actuales no se defienden con una sola carrera. Ahora tienen que saber cinco cosas diferentes que a lo mejor ni han estudiado, pero que son habilidades innatas que han traído.
así es, así es. Entonces, digamos, tú qué prácticas, por ejemplo, dentro de lo que te funcionó a ti, recomiendas, por ejemplo, para personas que tienen también todo este tipo de actividades que un día hacemos una cosa, otro día, o sea, tú, decir algo, ¿cómo manejas tu rutina? Clarita, mira, como en mi caso todo está alrededor del mundo emocional porque mi sensibilidad es a través de mi emocionalidad. O sea, yo lo que puedo recomendar es desde ahí, hay gente que tiene una sensibilidad más de lo sensorial o que se estimulan de otra manera. Yo puedo recomendar muy coherentemente, digamos, con un pronóstico de resultados muy buenos, lo que me ha servido para mi sensibilidad, este tema emocional y es que yo empiezo a crecer y a poderme contener es a partir de la práctica de las artes marciales. Ya, Aunque yo llevaba muchos años haciendo yoga y digamos que entrando en el mundo meditando, pero no me daba lo suficiente para yo hacer el paso siguiente. Entonces yo hace 6 años más o menos encuentro las artes marciales y encuentro que a través del Qigong, que es una disciplina, maravilloso. Sí, junto con el Kung Fu y con el Tai Chi, es una de las tres artes marciales de China. Es una disciplina que se enfoca en ordenar el chi y en aumentar el chi, que es la fuerza vital. Yo como que logro, porque es que las emociones también tienen que ver con la fuerza vital. Entonces, yo estaba siempre muy desregulada porque toda esta creatividad tenía que ver con esa relación emocional con todo lo que me rodea y tratando de solucionarlo, pero sin centro. Entonces esto me da un centro y empiezo a crecer. Para mí ese es el punto de inflexión donde yo empiezo a crecer, no solo espiritualmente o físicamente, emocionalmente, sino sobre todo en salud, clarita, medio energía. Y entonces a partir de ese momento empiezo como a reorganizar todo mi sistema, qué soy, cómo soy, o sea, tener fuerza, a empezar a vivir, a entender, porque cuando uno está muy atorado emocionalmente es difícil comprender. Entonces, claro. para mí, la recomendación es alguna disciplina que te centre, que sea meditación y que tenga que ver con el cuerpo, porque es que el asunto es clarita que las personas que tienen estas inteligencias diversas son personas que procesan no solamente con el cerebro, sino con otras partes del cuerpo, o sea, con los sentidos, con el movimiento, con la percepción, con lo simbólico, entonces necesitan que el cuerpo se vuelva, digamos, más fuerte, más contenedor y más accesible, o sea, que no esté uno tan perdido en el cuerpo. Para mí eso es lo primero, el cuerpo. Y El cuerpo es después, fundamental, el cuerpo es fundamental porque realmente es como el punto de partida de enraizamiento, porque al manejar uno unas sensaciones y un mundo emocional determinado, hay que buscar un equilibrio que lo lleve a uno a encontrar su centro. Por ejemplo, en mi caso, sí, nadar es maravilloso, bailar es maravilloso porque uno tiene en esos momentos que tener exacto. una conciencia también, no solamente con la música, por ejemplo, a mí me ha servido cantidades el tango porque es también al mismo tiempo el movimiento del masculino femenino, pero por ejemplo, nadar es algo excelente porque tú estás visualizando todos tus centros y la verdad, emocionalmente sale del cuerpo cualquier situación que no sea necesaria para poder uno tener enfoque. Moviliza la energía, eso. Y fíjate lo que tú has dicho, yo hago artes marciales, pero otra persona podrá bailar. Bailar también yo también bailé unos años, pero te digo que lo que me dio a mí las artes marciales no me lo dio la danza. La Total. razón no la sé, uno tiene que ensayar, porque es que somos como diferentes tipos de flores o matas. Sí, Entonces está el que necesita 3 litros de agua a la semana para poder prosperar y el otro que necesita un chorreadito con atomizador y ya está. O sea, cada uno es la tarea de cada uno, buscar cuál es su necesidad y dónde encuentra ese aprender de su cuerpo, equilibrio. sí, aprender a reconocer Sí, su cuerpo. sí, sí. Y cuando, digamos, encontraste la solución, o sea, ¿en qué momento te diste cuenta? No, es que realmente lo que muchas personas afuera o critican o les parece como, ok, ¿usted por qué maneja tantos temas? ¿En qué momento encontraste como ese punto donde a través de algo, de alguien que ya hable del tema o cómo encontraste
a través de una caída profunda en la noche oscura del alma, porque yo soy, bueno, para que la gente de pronto entienda cómo lo voy a contar, porque yo soy psicóloga, tengo una especialización en salud mental, una maestría en psicobiología y neurociencia cognitiva, tengo especializaciones en métodos biológicos naturistas, tengo estudios en arteterapia gestal, digamos eso solo en el área de la psicología. Tengo entrenamiento en medicinas ancestrales de más de 13 años. No, no por como por contar el prontuario, sino por contarle a la gente el proceso, cómo fue. O sea, yo tengo toda la información porque me la paso toda la vida buscando una respuesta, estudiando, estudiando, yendo a cuánto curso, o sea, haciendo cuánta cosa tengo que hacer, tomando medicinas ancestrales, haciendo una cosa, haciendo la otra. Y llega un momento en que a partir de situaciones muy emocionales, personales, digamos, el mundo como en mi caso tiene que ver mucho con el mundo de la pareja, del otro, de cómo me relaciono, del amor. Yo digo, no, esto no es normal. O sea, yo no, yo tengo algo que está más allá de, de, digamos, del funcionamiento normal de las personas, porque, por ejemplo, en este proceso, a lo largo de muchos años, una cosa que ha sido muy particular, y esto es un poco personal, y es que me es difícil tener relaciones o entablar una relación, más bien decirlo así, con parejas. ¿Por qué? Porque yo siento una sobrecarga sensorial y emocional cada que encuentro a alguien. Ya, Entonces, como si me abriera así y me viene todo eso acá y yo quedo así como un conejo cuando lo coge una luz, el conejo queda así, yo quedo y demoro, pero ¿qué es esto? O sea, cada que me enamoro son 10 años olvidando el personaje. O sea, esto no ya, es normal, esto no es no, normal, la gente al otro año está ya haciendo cosas y yo sigo total. ahí como aferrada. Entonces digo, bueno, ya sabemos que tengo algo que no es normal, que funciono porque no es que yo no funciono, o sea, pues vivo, produzco, hago cosas de verdad maravillosas, como artista hago cosas increíbles, soy hiper mega creativa, y entonces empieza esta búsqueda, pero ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y viene un proceso poco a poco, poco a poco, poco a poco, sobre todo, digamos, nacido de la información de mi padre, que yo con mi padre tuve una conversación, él se estaba muriendo, un mes antes de que él muriera, él me dijo, porque él había tenido muchos problemas emocionales, y mi padre me dice que él cree que él es, que cree, no, que está seguro que él es Asperger cuando hablo de todas las dificultades Ya, emocionales que él tuvo para relacionarse con todas las parejas que tuvo, porque mi papá tenía, digamos, todo era como de libro, tenía check, 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 mi papá era como de libro, inocente, pero aislado, súper inteligente, pero ausente, bueno, todo así como check. Y él dijo que sí, que él sabía que él era Asperger y eso fue muy doloroso para él porque nunca logró, no, logró esa conexión emocional. Entonces, a partir de ese punto, yo digo, probablemente aquí hay algo. Y luego así fueron pasando las cosas hasta que cada vez un poco más, un poco más, un poco más, fui encontrando información, empecé a leer, empecé a entender mi neurodiversidad que está dentro del espectro autista y que tiene que ver con esto, lo que tú dijiste, con personas con una alta sensibilidad y un procesamiento de información diferente, clarita, y llega al punto en que digo sí, sí, y ese sí me libera porque me da herramientas y me da sobre todo paz con lo que soy. Porque imagínate yo toda la vida viviendo como una persona enferma mentalmente y simplemente lo Terrible. que soy es diferente, pero es que esta historia la contamos muchos de los que Muchas tenemos esta personas, sí. situación. Muchos contamos la misma historia y por eso es que estoy en este proyecto de inteligencia fluida, neurodiversidad, arte, lo mágico y lo conceptual, lo creativo, lo simbólico, porque yo, por ejemplo, cuando empiezo a buscar esta información clarita, no encuentro nada ordenado en ninguna parte. Hay cosas de neurociencia, hay cosas de muy locas, muy voladas, de gente que percibe extraterrestres y ovnis, que es Sí, verdad, yo no digo que sea mentira, pero te digo que son como polaridades de lo que uno sí, encuentra. Yo dije, no, no, todo esto está junto y simplemente tiene que ver con que hay personas que procesan el mundo de una manera distinta. Es esto. sí, yo Y ahí creo me que voy acá, acomodando. sí, digamos que creo que acá aplica.
dentro de lo astrológico, que tú eres una persona Géminis, ascendente Géminis, y dentro de, digamos, las diferentes formas de dividir los signos bajo ternarias o cuaternarias, hay un sistema que me gusta mucho, que son signos cardinales, signos fijos y signos mutables o comunes, y lo que es Sagitario, Géminis, Piscis y Virgo, donde Géminis y Virgo son regidos por Mercurio, porque Mercurio básicamente es el planeta de las comunicaciones, y las comunicaciones acá, a la manera fluida, funcionan de una manera completamente diferente, porque funcionan a través de lo simbólico, de mensajes, de saber leer el afuera, de saber leer desde el arte, de saber leer desde el color, desde manejar otros códigos que realmente en la antigüedad no se manejaban, pero que ahora van a ser mucho más útiles, sobre todo en el caso de los niños actuales que tienen una configuración mental que, pienso yo, vinieron ya listos para una educación completamente, digamos, atomizada, en el sentido de que, bueno, aquí tienes varios conocimientos, aquí tienes varios profesores de distintas temáticas, tú escoges lo que sea más afín con tus dones y talentos que trajiste, pero no tiene que ser que se vaya como a un colegio o una universidad donde meten temas que no sirven y que todas las personas los tienen que estudiar, pero que luego es una pérdida de tiempo. Entonces yo diría que de hecho puede ser más enfocado el sistema y de perder menos tiempo porque las personas van a tener más claro a qué vinieron desde todos sus talentos que poseen. Yo tengo una idea de eso muy, pues yo no sé, me imagino que más gente lo ha pensado y tal vez yo lo leí, tal vez yo me estoy como apropiando de algo, sin embargo yo tengo una idea que nace de mí, de mi propia percepción, y es que la educación debería ser, es la educación en lo que somos, es Total. decir, cómo funciona lo vital, de qué se trata lo vital, cómo es el cuerpo, de qué se trata la sensación. Por ejemplo, bueno, tú también conociste ese proyecto que yo hice toda una plataforma para explicar desde la neurociencia modelos de procesamiento de información. Para mí eso fue exitoso, lo que pasa es que, pues, digamos que por razones económicas eso no pudo ir hacia el lugar siguiente, por razones de sí prácticas. Sí, Pero, por ejemplo, cuando hice ese trabajo, yo descubrí, porque yo diseñé este algoritmo para investigar cómo es que la gente procesa información, y me di cuenta de algo súper importante. Yo trabajé en ese proyecto casi 5 años y trabajé con mucha gente, o sea, yo pude ver cientos, estoy hablando textual, cientos de casos, porque trabajé con grupos, con comunidades, viendo cómo era que las personas procesaban información, y de lo que me di cuenta es que cuando la persona entiende de una manera que lo conecta, o sea, que su sistema lo puede aprender, no como un conocimiento abstracto, sino como un conocimiento real de sí mismo. ¿Cómo ve el mundo? Mejora sustancialmente la manera de manejarlo, de irlo, de conocerlo, mejora sus relaciones, o sea, no tiene miedo del otro, porque es que y esto yo le explicaba en términos de animales de poder, porque yo les decía, mire, es que usted habla como un oso con un caballo. Él es, y caballo en el sentido, digamos, positivo, no porque a veces le decimos caballo a una persona que no entiende, no, digamos entonces como con un cisne. Porque las personas que tienen, por ejemplo, muy general, un procesamiento desde el oso, hablan mucho desde su individualidad, su poder personal, su deseo, mientras que el cisne habla mucho desde lo que le gusta, cómo se siente bien, lo que es hermoso. Entonces imagínate estas dos criaturas tratando de hacer una negociación, sobre todo cuando son familia. Y cuando son ujú, familia, vemos que entonces vienen los problemas. Y una cantidad de cosas clarita que descubrí, por ejemplo, que una familia, volviendo al tema del oso, hay 10 osos, pero tiene que nacer uno que es el cisne. Y ese que es el cisne es el que lo revoluciona a todos. Y entonces ahí es donde vuelvo otra vez, entramos en el tema, como empezamos esto de la neurodiversidad,
que tiene que haber el que lleva la contraria, el que es diferente para que el sistema evolucione, porque si no las cosas se estancan, dejan de Adicional crecer. que por decir algo, a mí me gusta mucho el sistema de los animales que desarrollaste, porque por decir algo, hay unas clasificaciones determinadas donde algunos se relacionan mejor o donde las personas dentro de su configuración, pues por fecha de nacimiento, tienen una facilidad para manejar determinados arquetipos de animales. Entonces, por decir algo, pues como para decir algo, eh, cómo se relacionarían un búho y un caballo, o un tigre y una serpiente, ¿me entiendes? Exactamente, así lo hacíamos, por ejemplo, eso fue todo y yo trabajé, por eso te digo que fue una experiencia extensa, porque trabajé con comunidades completas, con universidades, enseñándoles, haciendo este proceso, pero volvemos otra vez al tema, como la educación no está enfocada en el conocernos, en el sabernos, en el aprendernos a nosotros mismos, pues digamos que esto en algún momento era como una diversión, porque digamos el empresario o a la persona del común sin una educación o sin un deseo de profundizar, por la razón que sea, pues esto le parece como algo superfluo, sin valor. Y es una cosa que, bueno, eso, Clarita, me queda de satisfacción que muchas de las personas, sobre todo familias con las que trabajé con este tema, encontraron por fin equilibrios al interior de sus sistemas porque dijeron, bueno, yo estoy aquí parada frente a un, qué sé yo, a una ballena, y yo soy un león, un tigre. No puedo hablarle a esta ballena, no estamos hablando, mejor dicho, no nos estamos ni acercando. Entonces, enseñarle, mire, usted a esta persona le tiene que decir así, a esta persona le tiene que decir así, a esta persona le tiene que decir así, para poder encontrar los lenguajes de comunicación aptos. Entonces esto fue, pues ha sido muy lindo y esto también me dio la base para entender mi propia manera de procesar y entender, mira, sos diferente, no pasa nada, pero fue un proceso, porque es que la exclusión de lo diferente en nuestra sociedad y el bullying a lo diferente es brutal, Total, brutal, total. Clarita. Tú No, porque empiezas somos desde una sociedad, digamos, anquilosada, que apenas está saliendo de lo patriarcal, y el cerebro derecho, pues realmente es el femenino que le falta desarrollar a muchas personas, no solamente a hombres, también a mujeres. Y yo digo que lo que sigue ahora es básicamente es aprendernos a guiar más por esos otros sentidos interiores que están relacionados con cómo percibimos el mundo de acuerdo a nuevos lenguajes y formas de ver el mundo y poder mejorar las relaciones, porque lo estamos viendo ya desde otra forma de entendimiento, por ejemplo, a través del simbolismo de los animales, de los sueños, de la pintura, del color, de la danza, de la música. Entonces, la digamos que poesía, lo que se sí, escribe, todo lo total, abstracto, sí. puras y simplemente yo siento esto, yo siento lo otro, yo siento así y no como un capricho, sino porque es que el hecho de que tú sientas no significa que vas a hacer algo malvado porque sientes que estás enojado, pero es que hasta ese grado hemos llegado, sobre todo en nuestra cultura paisa. Me provoca, Clarita, se me paran como los pelos de la nuca, no sienta así, o sea, me provoca coger y matar. En esos son los momentos pero ¿cómo que no sienta así? ¿Es que esto acaso lo decido yo? Si yo decidiera, yo sería pura, divina, todo el tiempo feliz. No, yo esto no lo decido. El sentimiento es una energía que viene y se procesa. Ese no sienta así es muy brutal. En nuestra cultura es muy brutal. Yo no sé en Europa cómo están con ese no sienta así, si también es parte del lenguaje, No, cuando lo alguien que pasa siente, es que acá, siente mira, así. digamos que yo no puedo hablar de Europa en general porque yo vivo en un pueblo creativo de educación Waldorf, donde la creatividad es como el pan de cada día, pero en general, la sociedad en general es igual, es una sociedad racional de la cual estamos pasando ya porque se ve cada vez más la necesidad. Aquí vienen personas de todo el mundo a entrenarse en contar historias, en la escultura, en la pintura, y hay el colegio pues de educación de los niños. La cosa es que cuando ya son personas independientes como tú, adultas, yo diría
que es encontrar la manera cómo insertar la enseñanza en a nivel no de grupos generales, porque todavía los colegios y las universidades están muy académicas, sino en pequeños grupos de personas que tengan las necesidades, porque son este tipo de mentes, este tipo de inteligencia. Y los Ente- buscadores, ¿sí? sí, entonces yo diría que, pues de acuerdo a lo que nos ha tocado a nosotros, es, ok, cojo tal conocimiento, lo profundizo, lo enseño, cojo este otro conocimiento, lo profundizo, lo enseño, pero cada vez más a mí me parece que la educación uno a uno o de grupos pequeños es mucho más útil que la educación masiva, porque no somos un rebaño, pues que donde todos somos iguales, ¿me entiendes? Entonces yo digo Sí, que cada sí. vez va a ser más importante de que personas especializadas como nosotros en temáticas que van a ser a futuro, digamos, la nueva educación a través de estos niños y estos seres, y que de hecho ya hay muchas personas como nosotros, manejando la dificultad de haber introducido o de, ok, como de romper el hielo de una mente, digamos, como que muy aquilostada en cosas tradicionales que ya no aplican. Estoy de acuerdo, Clarita. Y eso viene con ese reto de los medios masivos, o sea, de que todo es masivo, todo es para mucha gente. Y yo también he pensado mucho eso de cuál debería ser la aspiración. Y entiendo pues que también todas son buenas, o sea, porque es que cuánta información, por ejemplo, yo digo, la bendición de poder conocer cosas ancestrales que si no fuera porque están dispuestas allí, disponibles para las grandes masas, pues ni en sueños hubiera podido yo accederlas. Sin embargo, eso es una parte. La otra parte es lo que tú dices. Necesitamos construirnos con una comunidad o con el otro. O sea, y Total. no solo porque necesitemos la educación, sino porque la afectividad y lo relacional es lo que en verdad nos pone a crecer. Y luego también porque es que finalmente, como somos campos de energía, al final de la vida, lo que tenemos para hacer y para dar es ser nosotros mismos ese campo vibrante de energía con estas convicciones, con estas estrategias, con estas herramientas y de alguna manera contagiar al otro y dejarnos contagiar de lo que es bueno para generar estos mapas de campos de energía cada vez más grandes. Sí, Clarita, ese es el Sí, cambio a de mí, por paradigmas. ejemplo, me parece muy bien la manera como tú lo has llevado, porque mira, por ejemplo, ahora con la temática comer con la luna, porque la luna es una manera de nosotros regularnos mes a mes desde un femenino, pero básicamente la alimentación también es fundamental, y una alimentación que tampoco va enfocada a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene problemas en la combinación de los alimentos o digamos en qué le cae bien o qué le cae mal, pero básicamente dentro de las dificultades que te han tocado, cuéntanos un poquito de cómo se ha roto el hielo, sobre todo para llegar a esas personas que has llegado, que han tenido también seguramente problemáticas para resolver, pero que en tu caso, como las has investigado a fondo con los alimentos naturales y eso, ¿cómo les ha servido a otros? Bueno, es increíble, pero hay más interés del que creemos en esto de la alimentación, porque todas las personas, yo diría que todas en este momento estamos sufriendo con el tema de la alimentación. Algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta, pero tienen la enfermedad por otro lado, otros se dan cuenta, pero no hacen nada, y estamos los que tenemos unas reacciones radicales, nos damos cuenta y nos tocó salvarnos la vida haciendo cambios de hábitos, porque sabemos el tema de los transgénicos y sabemos, bueno, esto ni Sí, hablar de eso, ya es conocido. Clarita, como yo empecé a ahondar en el tema de la alimentación sin cereales, al principio fue solamente sin gluten, es decir, sin trigo, pero después poco a poco fue evolucionando esto de los cereales, pues, porque mi cuerpo me lo pidió. También fue un crecimiento que fue paralelo con el conocimiento que yo estaba haciendo o obteniendo
de todo el tema de la luna, los animales de poder, o sea, las Sí, medicinas de lo femenino. Hablemos de las sí, medicinas de lo femenino. Hay total, medicinas de lo total. masculino, las medicinas, digamos, como del sol, del padre, que son el juego, el arte, lo lúdico, la risa, es una medicina solar, ¿cierto? Mientras que la introspección, la calma, la meditación, la nutrición son medicinas más de la luna. La poesía, el poder estar en el corazón, más de la luna. Hay unas que son más del sol. Las artes marciales son medicinas más del padre, de lo solar, bueno, y así. Entonces tenemos estas dos polaridades. Yo, precisamente por este tema de la inteligencia fluida o la conectividad, yo simplemente empecé a ver que había desde la medicina tradicional china unos patrones y unos paradigmas que eran aplicables no solo para lo que ellos le estaban aplicando, sino para otras cosas, o sea, para regularnos, como dices tú. Mira, así de sencillo, me pareció que era una cosa supernatural, que si la luna tenía diferentes fases durante el mes, eso tenía que influir de diferente manera por el agua en el cuerpo, en diferentes órganos, porque eso ya los chinos decían que eso estaba pasando a lo largo del día. Entonces yo lo que hago es que cojo todo lo que es cronobiología, hago una investigación en Claro, cronobiología, clarita, es que me metí de cabezazo, hablé con expertos, algunos de ellos me dijeron que yo estaba loca, expertos de cronobiología me dijeron, eso no se puede hacer. Yo le dije, pues es que sucede, porque vea Clarita, resulta que en luna llena, como todos los fluidos están afuera, entonces las mujeres puede ser que tienen, probablemente mal, cuando están en embarazo, tienen el higo en luna llena. Los fluidos, si tú te cortas en luna llena, o sea, el fluido de sangre es abundante, mientras que si lo haces en una luna nueva, casi no hay flujo de sangre. Entonces, ¿cómo si tu cuerpo está diferente? O sea, yo, y muchas cosas más. Decía, sí, o sea, todas las investigaciones con animales que tienen en deprivación y que les quitan toda la señalización externa del sol y la luna, ellos solitos se regulaban por cosas que tenían dentro de ellos. Los bambúes que florecen cada 30 años, ¿cómo hace un bambú para saber que pasaron 30 años para florecerse? ¿Cómo hace total. el alce? Creo que es el lince de canadiense. Si es un animal canadiense, creo que es el alce canadiense, no un ciervo. Bueno, es un ciervo que tiene también un proceso de apareamiento, hace una migración cada 11 años. Entonces, ¿qué? El Claro, animal coge y tiene un calendario y empieza a tachar para decirte que lo uno me llevó al otro, me llevó al otro, y eso también significa el flujo. O sea, no hago muchos cuestionamientos de por qué estoy yendo por allí, sino que simplemente dije, es así, es así, es así, eso también sucede. Y entonces llegué a eso. Hago todo este material de comer con la luna y lo expongo. Clarita, y veo la cantidad de gente que dice, sí, yo lo he notado, me parece, yo quiero. Entonces fue muy natural, muy espontáneo, a la gente le gusta. Y yo, el material en este momento no es solo comida, sino que es alimentación con sentido, porque yo lo que logré hacer es poder descifrar en el mes lunar qué días son para qué órganos. Entonces tú no solo comes algo, sino que comes algo, por ejemplo, qué sé yo, en el cuarto creciente puedes comer algo, estamos ahorita en cuarto creciente, algo para tu intestino, que nutra tu intestino, o sea que eso sí. te da más poder. Y ya, y entonces empecé a hacer eso y eso funciona. Y como la gente ve que funciona, lo empieza a hacer y se ha ido así fácil, Clarita. Entonces han llegado Es solos como buscando la información. aprovechar básicamente algunos conocimientos tan importantes como han sido la medicina tradicional china, digamos, todo el conocimiento que hay a través de del chamanismo y de toda la mujer, a través Todo. de eso, coger y aplicarlo, pero para el momento actual que estamos viviendo, porque realmente tenemos que adaptarnos a que hemos cambiado tremendamente en los últimos años y lo que vamos a cambiar, porque yo diría que la aplicación para mí de la comunicación fluida y lo que estamos hablando es un tema como introductorio a un cambio que viene grande, porque este año a nivel de planetas de transformación, el planeta que falta por llegar el 7 de julio es Urano, quien va a entrar a Géminis y que básicamente va a romper, porque Urano es de cosas inesperadas,
Y yo que estoy con Géminis y Géminis, o sea que para mí viene un rompimiento fuerte. ¿Qué fecha, Clarita? El No, pero 7. de hecho tú ya te anticipaste a él y básicamente tú, a mí me parece Sí, que esto va a ser muy útil en el sentido de que personas que ya tengan unos cambios bruscos, que va a ser difícil para algunas personas que se adapten, cambios que van a tener muy inesperados, muy bruscos, muy creativos, muy rompedores. Entonces yo diría que o sí llegó el momento de aplicar de lleno la creatividad, los dones y talentos también que tienen las personas dormidos, porque hay personas que se adecuaron y se adaptaron a o a lo que pues la familia o la educación o digamos como muy programadas. Entonces ahora viene una época de bastante digamos, cambio inesperado, creatividad, porque tenemos a Plutón que entró por 20 años a Acuario y Urano es el que rige Acuario, pero además Urano va a entrar a Géminis, que es otro signo del aire, o sea que acá va a haber definitivamente nuevos lenguajes que apliquen más a la actualidad y a la rapidez y a la vertiginidad, a lo vertiginoso que el mundo se ha vuelto y se volverá, porque con todo esto que está sucediendo es como quien dice, mira, o te adaptas al cambio rápidamente, pero tienes que tener las herramientas. No puedes hacerlo habiendo estado sí, toda la vida dedicado pues a sí, una cosa. sí, Clarita, Clarita, y yo quiero agregar algo porque para mí es importante, porque digamos que ha sido parte como de lo que yo he tratado de hacer a lo largo de mi vida, quizá por el Géminis que tengo ahí por la mente, porque aunque yo soy del sentir que tiene que ver con esas tradiciones ancestrales, yo solo, la verdad, yo solo logré integrarlas cuando abrí la puerta de la ciencia. ¿Por qué? Total. Porque yo decía, yo necesito entender. Entonces, cuando yo veo la cronobiología y veo estas cosas de los rituales dependiendo de los momentos, y veo que hay relojes biológicos, y veo que hay unos procesamientos, y veo que hay unos neurotransmisores que uno puede asociar, por ejemplo, con diferentes medicinas chamánicas. O sea, y veo cómo el neurotransmisor funciona y lo que hace la medicina. Y veo, por ejemplo, el peyote que tiene el mezcal, bueno, sí, el peyote que tiene creo que es ay, ¿cómo es que se llama? La mescalina, no lo recuerdo, ahí Sí, se la me fue. sustancia que Bueno, tiene, la sustancia del peyote, sí, que sale del mezcal, no es el mezcal, bueno, se me no, fue. El hecho es que el peyote tiene una propiedad cuando lo tomas dicen que es una medicina del padre, pero una de las propiedades que tiene, digamos, estructuralmente, lo que tú tomas la planta es que hace que físicamente el pecho se abra. Entonces, hay un momento durante cuando se está tomando el peyote, ya avanzadas las horas, que el pecho hace así. Pero esto no, o sea, eso es fisiológico, eso es lo que hace la planta cuando tú la tomas a nivel fisiológico. A nivel energético y espiritual, tú lo que sientes es la apertura del corazón, o sea, que el corazón se abre. Y también hay otra cosa que viene también de grandes tradiciones, es que hay que abrir el corazón, y cuando se abre el corazón, entonces la información que se libera también tiene que ver con neurotransmisores, que son las formas que toman las memorias, las formas físicas de las memorias que están en el cuerpo. Entonces tú abres el pecho porque tienes acá la compresión, el miedo, porque el pecho se cierra básicamente es porque haces un movimiento de cierre para proteger la vida. Entonces abres, liberas neurotransmisores que tienen información, llegan a tu mente como memorias, como hechos, como recuerdos. Puedes sentir la experiencia porque la planta ayuda a que a las buenas o a las malas sientas la experiencia. A veces se vomita, que es una reacción normal ante el miedo porque también es para relajar el diafragma. Entonces yo estaba fascinada, fascinada porque yo vi que tanto lo biológico como lo espiritual, como lo energético, como lo de más allá, como lo de más acá, todo era una sola cosa, pero lo científico, los conocimientos que había en la ciencia me ayudaban a mí a integrar mejor la información y a entender cómo funciona y de qué se trata. Y entonces yo podía tener una profundidad mayor y por eso me gusta estudiar, por eso me gusta claro, estudiar y es que el estudio es entender. indispensable, profundizar es fundamental. Bueno, como nos vamos acercando ya al final,
yo diría que deberíamos dar como una, digamos, hacer como un círculo de palabras como para dejar abierto en la mente de las personas esta forma de comunicación fluida donde tú has estado profundizando eh, de manera que sea de aplicación práctica para las personas que nos están escuchando, desde el punto de vista, pues yo diría, de lo que concierne a los signos comunes, pues de los signos cardinales, que son imaginación, fijos, memoria, y los comunes, donde está los que mencioné anteriormente, Géminis y pues los signos de Sagitario, Piscis y Virgo, que son inteligencia, otro tipo de inteligencia que necesitamos para estos tiempos. Entonces, como para que des la parte final para que las personas Sí, queden mira, inspiradas. la inspiración es esta. Hay que volver a jugar. O sea, el juego no como una actividad regulada donde tú vas y juegas, sino como un estar en la vida. Estoy en la vida a través del juego y el juego no estructurado, es decir, con todas las partes mías, con lo que siento, con lo que pienso, con lo que sueño, con lo que me imagino, con lo que pienso que va a pasar. O sea, sí, estoy jugando. O sea, hay que entrar en esa lúdica del juego para poder activar los mapas internos. A través del juego y de esa relajación, activas tú como ese conocimiento interno. Ah, es que a mí me pasa esto cuando pasa esto, pero como estamos jugando, somos como los niños, explorando. Y después, o sea, no después, en medio de todo esto es no juzgarnos, Clarita. O sea, permitir que lo que pase, ese diálogo interno, está bien, está bien. ¿Qué Total, todo pensamientos está perversos bien. están teniendo? Pero está bien, o sea, está ahí. ¿Qué pasó? Juega, juega con ellos, juega, métete a la vida con alegría, con gozo, sin juzgar. Pero eso cuando vayas allá, también créetelo porque son tus mapas internos, este ese es el asunto. Estamos fragmentados, jugamos, pero jugar es una cosa, pero lo simbólico está en la vida, pero como que no nos dice nada y además de eso nos juzgamos. No, juguemos, activemos esos mapas simbólicos internos y dejemos de juzgarnos. Ese sería como mi resumen. Sí, yo diría que es todo esto simbólico, artístico, espontáneo, el lenguaje fluido, realmente es retomar el niño interior sano. Retomar sí, lo dijiste mejor de lo que yo lo hubiera podido decir, Clarita, muy bien, eso es. Y ahí está la gran inteligencia de la vida, porque además todas las tradiciones dicen que solo los inocentes irán al cielo, que el que tiene el corazón como un Sí. niño es el que siempre, ay, se me paran los pelos de punta, Clarita. Sí, es retomar el niño interior. Sí, la Entonces, el alegría, mensaje final, volvamos a ser niños y a jugar volvamos a ser niños ahí. con lo que hacemos, porque te cuento Y con que lo yo que somos, y con lo que somos. cada día Sí, me divierto jugando con lo que hago y eso es lo que le digo a las personas, mira, hay que jugar con todo. con todo. Bien, Ay, muy bien. bueno, me alegra, digamos, todas estas ideas como tan vitales para crear como, digamos, formas diferentes de, de estudiar De y de aprender, aprender, por curiosidad, y de aprender. a ver cómo funciona, de qué se trata, Total, qué está pasando aquí, total. qué está pasando aquí. Bueno, Bien, ya las Clarita, personas mira, muy feliz. encontrarán debajo del video las redes de Claudia para alguna persona que esté interesada en clases, en cursos, bueno, todo eso. Y entonces quedarán en el video las redes sociales. Gracias, Muy bien. Claudia. Hasta la Gracias, próxima. Clarita. Hasta la próxima. Chao, Clarita. Bien.